Si buscas historias para alimentar tus noches de insomnio, las que te harán saltar ante el más mínimo ruido en la oscuridad, te tengo la perfecta. Es una mezcla de tradición y maldad, de magia negra y venganza, de desesperación y terror. Así que cierra las ventanas, apaga las luces y permíteme llevarte por los oscuros callejones de la ciudad. A esta historia la llamo El Pacto de la Noche. Había una vez un hombre llamado Ernesto. Era un taxista honesto y trabajador, pero con un corazón roto. Su amada, una hermosa mujer llamada Valeria, se había ido con otro. Desesperado y sin poder soportar el dolor, Ernesto decidió buscar ayuda en lo oculto. Así es como encontró a Azucena, una enigmática mujer conocida por practicar magia negra. Azucena vivía en las sombras de la ciudad, a la vista de los vivos, pero al borde de los muertos. En una antigua casa victoriana junto al Panteón Civil de Dolores, el cementerio más antiguo y grande de la ciudad. Ernesto le pidió a Azucena que hiciera un amarre, una poderosa forma de magia de amor. A regañadientes, Azucena aceptó, pero le advirtió sobre las posibles consecuencias de interferir con los asuntos del corazón. A medianoche, en medio del cementerio, comenzaron el ritual. El amarre era un ritual oscuro y complicado. Azucena instruyó a Ernesto a conseguir varias cosas: una vela negra, la raíz de una planta de mandrágora, un mechón del cabello de Valeria y un hueso de un difunto que muriera de amor. Una noche, bajo la luna nueva, se adentraron en el Panteón Civil de Dolores, en el lugar de descanso de un poeta que, según cuentan, murió de amor. Sacrificaron un gallo negro como ofrenda a los espíritus. El canto lastimero del gallo llenó el aire nocturno, seguido por un silencio absoluto. Azucena talló símbolos en las velas negras con el hueso, mientras murmuraba antiguos sortilegios. Luego enterró la raíz de mandrágora y el cabello de Valeria en la tumba del poeta y encendió la vela. A medida que la vela se consumía, Ernesto sentía una fuerza oscura que se arremolinaba alrededor de ellos. Finalmente, el ritual terminó, pero la expresión en el rostro de Azucena no era de alivio, sino de preocupación. Advirtió a Ernesto de que las consecuencias de su acto podrían ser impredecibles. Días después, Valeria regresó a la vida de Ernesto, pero estaba distante, fría, como si su alma hubiera sido drenada de su cuerpo. Se volvió posesiva, obsesionada con Ernesto, hasta el punto de la locura. La pasión que una vez había compartido se había convertido en algo inhumano, un deseo febril que dejó a Valeria vacía de cualquier otra emoción. Ernesto pronto se encontró prisionero de la creación de su propia desesperación. Vivió en constante temor de Valeria, su amor convertido en una maldición. La mujer que amaba se había convertido en un espectro de su antiguo ser, su vida consumida por el oscuro hechizo de amor. Desesperado y temeroso, Ernesto volvió a buscar a Azucena. Las calles de la ciudad nunca le habían parecido tan oscuras y frías. La enorme sombra del Panteón Civil de Dolores parecía cernirse sobre él mientras se acercaba a la antigua casa de Azucena. Con los ojos llenos de pánico, le rogó a Azucena que revirtiera el hechizo, pero ella solo negó con la cabeza, sus ojos grises llenos de tristeza. La magia que hemos convocado no es tan fácil de deshacer, dijo en voz baja. El precio que pagaste por tu deseo es alto. La única forma de liberarte de la maldición sería deshacer el amarre, y eso requeriría un sacrificio mayor. La desaparición se apoderó de Ernesto. Valeria, antes un faro de alegría y amor en su vida, ahora era un fantasma obsesivo y violento. Se encontró atrapado en un tormento sin fin, víctima de su propio deseo de recuperar un amor perdido. Día tras día, Ernesto vivió bajo la sombra de Valeria. Su vida se había convertido en una pesadilla interminable de la que no podía despertar. Valeria, controlada por el oscuro hechizo, se volvió cada vez más violenta y obsesiva.
Y Ernesto, incapaz de soportar la transformación de la mujer que amaba, quedó atrapado en una prisión de miedo y arrepentimiento. La vida de Ernesto se convirtió en una serie de días grises, sus noches llenas de terror y desesperación. Hasta que un día, Valeria, consumida por la magia oscura del amarre, le quitó la vida de un arrebato de celos y locura. El día que Valeria se cobró la vida de Ernesto, un escalofrío atravesó la Ciudad de México. La noche se cerró más temprano de lo habitual y un viento helado soplaba por las calles desiertas. Nadie sabía exactamente lo que había ocurrido, pero todos podían sentir el peso de una tragedia en el aire. En el antiguo edificio donde vivía Valeria, el silencio era insoportable. La policía encontró el cuerpo de Ernesto con signos de un ataque violento. Valeria no estaba en ninguna parte, como si se le hubiera tragado la tierra. Solo quedó un rastro de perfume y un mechón de su cabello negro en la escena del crimen. A partir de entonces, los vecinos comenzaron a informar sobre apariciones extrañas. Decían que a la medianoche se podía ver la figura de Ernesto caminando sin rumbo por las calles, como buscando algo que había perdido. Y en el edificio donde una vez vivió, a veces se podía escuchar a una mujer llorando y desesperada que resonaba en las frías noches de la ciudad. Nadie sabe dónde desapareció Valeria. Algunos dicen que Azucena la llevó a vivir con ella, donde pasó el resto de sus días arrepintiéndose de la maldición que puso sobre Ernesto. Otros, sin embargo, juran que a veces pueden ver a una mujer vestida de negro rondando el panteón civil de Dolores, con los ojos llenos de lágrimas y el rostro marcado por el dolor eterno. Esta historia la escuché de un viejo bibliotecario de la Ciudad de México, quien juró que cada palabra de ella es verdad. Espero hayan disfrutado de la historia. Como reflexión final, recordemos que el amor puede ser una fuerza poderosa y hermosa, pero también puede convertirse en un arma cuando se mezcla con la obsesión y la desesperación. Así que cuídate de que a qué estás dispuesto a sacrificar por amor, porque como vimos con Ernesto, algunas veces el precio puede ser demasiado alto.